El Fobaproa, el rescate bancario que hipotecó a México. 1. Un México en crisis. En la década de los 90, México enfrentaba una de las peores crisis económicas de su historia. Tras el llamado error de diciembre de 1994, el país quedó sumido en la devaluación, el desempleo y el despojo masivo de patrimonios. En ese contexto, el gobierno implementó el Fobaproa, el Fondo Bancario de Protección al Ahorro, una medida que prometía salvar al país. Pero en realidad, ¿a quién salvó? ¿A las familias afectadas o a los poderosos de siempre? La respuesta es indignante. El Fobaproa fue un rescate de ricos, pagado con el sufrimiento de los pobres. 2. ¿Qué fue el Fobaproa? El Fobaproa se presentó como una estrategia para evitar el colapso del sistema financiero. Básicamente, el gobierno decidió convertir las deudas privadas de los bancos en deuda pública, garantizando así que las instituciones financieras no quebraran. En teoría, el objetivo era proteger los ahorros de los mexicanos. En la práctica, fue un esquema diseñado para beneficiar a los grandes empresarios, banqueros y políticos conectados con el poder. Los beneficiados no fueron los pequeños ahorradores ni las familias que perdieron todo. Quienes ganaron con el Fobaproa fueron los dueños de los bancos que habían tomado decisiones irresponsables y, en muchos casos, corruptas. Entre los principales beneficiados estaban grupos empresariales que habían adquirido créditos multimillonarios sin garantías reales y políticos que utilizaron los bancos para financiar campañas o negocios personales. 3. Los grandes beneficiarios. El Fobaproa se convirtió en un vehículo de privilegio para una élite económica y política. Según investigaciones y auditorías posteriores, los dueños de bancos privados, en lugar de enfrentar las consecuencias de sus malas decisiones financieras, los banqueros lograron transferir sus pérdidas al pueblo mexicano. Entre ellos, los nombres de grandes banqueros ligados a instituciones como Banamex, Bancomer y Serfín destacaron por ser parte del rescate. Empresas privilegiadas. Muchos de los créditos rescatados fueron otorgados a grandes corporativos que tenían conexiones directas con el gobierno. Estas empresas no solo no pagaron sus deudas, sino que sus adeudos fueron convertidos en deuda pública. Entre ellas se incluyeron constructoras, firmas de energía y hasta grupos mediáticos. Políticos de alto rango. Una parte importante de las deudas rescatadas estaban vinculadas a créditos otorgados a campañas electorales y proyectos personales de funcionarios públicos. Es decir, mientras el pueblo sufría, los políticos seguían protegiendo sus intereses y los de sus aliados. 4. El escándalo de la corrupción. Las auditorías posteriores revelaron que el Fobaproa no solo rescató deudas legítimas, sino también créditos de origen completamente fraudulento. Entre los casos más destacados: créditos otorgados a empresas fantasma que nunca existieron. Préstamos multimillonarios sin garantías reales, con el único aval de ser cercanos al poder. Pagos encubiertos de favores políticos, incluidos financiamientos de campañas del PRI y préstamos personales a funcionarios. Es importante señalar que los banqueros no solo evitaron la quiebra. Después del rescate, muchos de ellos vendieron sus bancos a grupos extranjeros por cifras estratosféricas. Es decir, el Fobaproa no solo los salvó de la ruina, sino que también los hizo más ricos. 5. ¿Y el pueblo mexicano? Mientras los bancos eran rescatados, las consecuencias para el pueblo mexicano fueron devastadoras. La deuda del Fobaproa fue transformada en deuda pública a través del IPAB, Instituto para la Protección al Ahorro Bancario. Esto significa que los mexicanos no solo pagaron la crisis de los bancos, sino que aún seguimos pagando esa factura, más de 2 décadas después. ¿Qué significó esto para las familias? Tasas de interés inalcanzables. Embargos masivos de viviendas y propiedades. Un aumento en los impuestos y recortes en los servicios públicos. Una generación marcada por la pobreza y la desigualdad. 6. Los responsables de una deuda eterna. El Fobaproa fue un pacto de impunidad entre los poderosos, un acuerdo para salvar a los de siempre a costa de los de abajo. Fue un capítulo oscuro que nos recordó que, en aquellos años, la política estaba diseñada para beneficiar a una élite insaciable, mientras el pueblo pagaba las consecuencias. ¿Quiénes fueron los responsables?
los banqueros que manejaron irresponsablemente el sistema financiero, los empresarios que abusaron de sus privilegios y los políticos que permitieron este saqueo masivo. Pero, sobre todo, un sistema político que nunca estuvo al servicio del pueblo. El caso del Fobaproa sigue siendo un recordatorio de cómo el poder económico y político puede aliarse para protegerse a sí mismo. Y aunque intenten hacernos olvidar, la historia nos exige recordar. Porque quienes olvidan están condenados a repetir. ¿Qué opinas de este capítulo tan oscuro de nuestra historia? ¿Qué le dirías a los responsables de esta deuda que seguimos pagando? Déjame tu opinión en los comentarios y comparte este video para que más personas conozcan esta verdad.